Vamos a glorificar a Dios, amén. Con ese coro te dice, puedes alabarte, Jehová, amén. Aleluya. Dios te bendiga, Sofi, Marilu, que Dios me la bendiga. Qué bueno por estar al pendiente del mensaje de la palabra. Y ahorita vamos a comenzar, amén. También Dios te bendiga, Jesús Leighton, gracias por estar ahí. Bendito sea el Señor. Ahorita vamos a comenzar. Vamos a esperar que se agreguen algunas dos personitas más, amén. Gloria a Dios. Más
comenzar en un par de minutos, ¿sí? Gloria a Dios. Estamos escuchando al grupo de alabanza de la iglesia local. Es el hermano Casimiro Torres en el culto de ayer por la tarde, en el cual nos gozamos. Me encantan los coritos que canta el hermano, ¿verdad? Y como yo nací en esta iglesia, es difícil acostumbrarme a otro tipo de coros, ¿verdad? Así que el Señor bendiga al hermano Casimiro, a su familia y a todo el ministerio de alabanza. Aquí estamos como cada lunes. Pido disculpas, el lunes pasado no pude transmitir. A veces pasan cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero por misericordia de Dios estamos aquí una vez más. Gracias y bendiciones. Saludos a los hermanos que están ya ahí conectados. Bendiciones para mi esposo Eduardo Suchite, para la hermana Cecilia Rodríguez que se acaba de agregar, para mi amiga y compañera de trabajo Sofía María Lucio. Estamos orando para que Dios pronto restaure su salud. Así que voy a ser sincera con ustedes, ¿verdad? Este mensaje que les voy a traer esta mañana ya lo había predicado hace como un año en la iglesia, ¿verdad? Pero pues ahora vamos a predicarlo desde acá una vez más, ¿verdad? Siempre se predique una y otra vez en cierto versículo, siempre el Señor tiene algún mensaje que darnos, ¿verdad? Siempre el Señor nos va a hablar. Pues les saludo, soy hermana Keila, yo sé que ya me conocen, me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1 aquí en Las Vegas, Nevada. Mi pastor es el hermano pastor Juan José de León, al cual enviamos bendiciones y agradecimiento por la confianza, ¿verdad? Porque si no fuera bajo su autorización no estaríamos aquí compartiendo la palabra. Siempre nos tenemos que someter a nuestro pastor y agradezco que me dé la oportunidad, ¿verdad?, de ser la portadora de este mensaje. Que Dios bendiga a mi hermana Carla Calles, que también ya se agregó.
pues ya hay más de uno, ¿verdad? Yo siempre le pido a mi Padre Dios que, aunque sea este mensaje, edifique a una sola persona, y gracias a Dios ya hay más de una persona de aquel lado. Me doy cuenta, a veces uno duda, ¿verdad? Diciendo si a través de las redes sociales puede uno bendecir con el mensaje de la palabra a otras personas, ¿verdad? Porque al haber tanto predicador en las redes sociales y tantas distracciones, ¿verdad? Pero la semana pasada o las veces que no he podido transmitir, siempre el Señor me hace ver y me hace entender a través de las personas que sí es de edificación para otras personas, aunque sea a través de las redes sociales. La semana pasada que no transmití, hubo 3, 4 personas que me preguntaron que por qué no dimos el estudio, que por qué no transmitimos. Y eso nos alienta, mis hermanos, para poder seguir adelante. Así que dispongamos nuestro corazón y quitemos toda distracción de nuestra mente, o aún ahí haciendo nuestro quehacer dentro del hogar, ¿verdad? Prestemos oído a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a estar teniendo como referencia para la meditación de esta palabra Marcos, el capítulo 10, del versículo 17 al 31. Les repito que este mensaje ya lo había predicado en la iglesia, el Señor me lo dio para un culto de jóvenes, ¿verdad? Pero vamos a darlo hoy nuevamente, gloria sea el Señor. Así que voy a estar leyendo. Voy a leerlo todo completo y luego voy a entrar en oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo y de estos nervios, ¿verdad? Porque aunque aquí en mi habitación no haya nadie, siempre hay nervios, y cuando me pongo nerviosa siempre me como algunas palabras. Así que llévenme en oración, pero vamos a leer primero lo que es el capítulo 10 de Marcos, del versículo 17 al 31, que de ahí vamos a estar trayendo el mensaje. Así que leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Gloria a Dios. Voy a estar entrando en oración, mis amados. Si puede, acompáñenme, ¿verdad? Ya vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Concede tu palabra, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre. Nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú ayudándonos, Señor, agradecidos, porque hemos visto tu amor y tu fidelidad, Señor. Te pedimos en esta mañana que disponga nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra y que nos ayude, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que nos abras el entendimiento, Padre. Que nos ayudes, Padre, para que tu palabra se quede arraigada dentro de nuestro corazón y poder ponerla por obra, Señor. Me presento delante de ti, Señor, reconociendo mis errores, reconociendo mis faltas, Señor, reconociendo mi falta de dedicación, Señor. Pero aquí estoy, Padre, porque tengo una responsabilidad contigo, Señor. Aquí estoy porque hay agradecimiento en mi corazón por lo que has hecho en mi vida, Señor. Me pongo en tus manos en esta mañana, Padre, pidiéndote que pongas gracia en mí, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija, Señor, y que lo que salga de mis labios, Padre, sea inspiración y respaldado por tu Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia, Señor, que este mensaje, Padre, sea de bendición y de edificación para todo aquel que se tome un tiempo para escucharlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a estar hablando, como ya lo leímos, sobre el joven rico. Es una historia muy conocida para quienes ya estamos dentro de el Evangelio. Es una historia que tiene mucho que enseñarnos a todos, ¿verdad? Pero pues veamos qué nos va a enseñar en esta mañana, ¿verdad? Es una historia muy conocida y tal vez la hemos escuchado de muchos predicadores. Pero digámosle a Dios en esta mañana, ¿verdad? Que estamos dispuestos a recibir y aprender lo que Él quiere enseñarnos hoy. Sabemos que cuando Jesús vino y anduvo en la tierra, andaba de un lugar a otro, que Él no estuvo encerrado nada más en el templo, que Él no estaba solamente en un lugar, sino que Él expandía el Evangelio y se movía, ¿verdad? Que andaba de un lugar a otro. No sé exactamente de qué lugar venía saliendo Jesús en esta ocasión, pero Marcos nos cuenta en el versículo 17 que al salir Jesús para seguir su camino, vino alguien corriendo y se postró delante de él y le dijo: Maestro bueno. Y le preguntó: ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer, verdad, para heredar la vida eterna? Entonces, lo primero que me llama la atención en esta historia, en este relato, es que Jesús, con toda la humildad que le caracterizaba, no le aceptó para nada el elogio, no le aceptó la exaltación, porque lo primero que le dice es: Maestro bueno. Entonces Jesús, aunque sí era bueno, porque la palabra nos enseña que Jesús no cometió pecado ninguno, sabiendo él que él sí era bueno, entonces él no aceptó que se le dijera maestro bueno. Es lo primero que me llama la atención en este relato. Jesús entonces con esto nos da un ejemplo a todos nosotros, que él, aunque estaba lleno de virtudes, ¿verdad?, ni siquiera aceptó que se le dijera bueno. No le recibió el elogio a este joven que se postró ante él diciéndole maestro bueno. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra con esto a nosotros, mis amados? La palabra nos enseña que debemos mantenernos siempre llenos de humildad, ¿verdad? Que no nos la vayamos a creer, ¿verdad? Que debemos mantenernos siempre con los pies sobre la tierra, que no nos vayamos a creer que porque Dios nos está usando de alguna manera, ¿verdad?, porque hay mucha gente que nos adula, no vayamos a creer que somos superiores a otras personas. El primer ejemplo nos está dando Jesús en este relato, ¿verdad? Que Él no le aceptó el elogio al joven, ¿verdad?, sino que le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Entonces, cuidado, mucho cuidadito, ¿verdad?, con creernos los elogios de la gente, ¿verdad? Cuidado
con llenarnos la cabeza de las adulaciones que a veces nos dicen. Cuidado si me dicen que estamos llenos y sobrados de sabiduría, ¿verdad? Porque sabemos que si el Señor nos ha dado alguna habilidad, si el Señor nos ha dado algún don, es de Él, no es de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Y si nos ha dado algo, es para la edificación de la iglesia, mis amados. Así que cuidado, ¿verdad? Si nos llegan a decir que tenemos la mejor voz, o que somos los mejores para orar, o que tal vez somos los mejores líderes, ¿verdad? Porque lo que tengamos siempre en cuenta que lo que tenemos no es nuestro, el Señor nos los ha prestado y nos lo ha prestado con algún propósito, edificar a los demás. Entonces, nos los ha prestado para beneficio y edificación de la iglesia. Que nuestro ejemplo, mis amados, siempre sea Jesús, estando Él lleno de virtudes, teniendo toda la autoridad como Hijo de Dios. Él no aceptó ni siquiera que se le dijera maestro bueno. Tenemos mucho que aprender de Él, mis amados. Entre más nos exalten, nosotros tenemos que humillarnos más a los pies del Señor. Entre más grande sea la responsabilidad que tengamos, entre más grande sea el nombramiento que se nos ha dado, doblemos más nuestras rodillas, mis amados. No vayamos a creer que esas responsabilidades y que esos nombramientos son por mérito propio. Para nada, eso no es así. Si estamos a lo mejor con alguna responsabilidad grande, con un cargo grande dentro de la iglesia, es por pura misericordia del Señor, mis amados. Entonces regresemos al verso 19 de este relato. Jesús le dice al joven, ¿verdad? Los mandamientos sabes. ¿Por qué le dice que los mandamientos sabe? Porque aquí le pregunta en el versículo 1, al final del versículo 1, le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces por eso es que en el versículo 19 Jesús le dice, los mandamientos tú ya sabes, se los voy a leer, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le está diciendo con esto, verdad? Que está de más que le pregunte qué haré para heredar la vida eterna. Si le está diciendo, tú ya conoces los mandamientos. Entonces en el versículo 19 Marcos nos cuenta que el joven, en el versículo 20, Marcos nos cuenta que el joven le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todos los mandamientos, le dice el joven, que los ha guardado toda su juventud. Entonces, hagámonos una pregunta, ¿cuántos de nosotros conocemos los mandamientos? Yo creo que es lo que más se conoce del Evangelio en general, ¿verdad? Aún quienes no tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios, aún los que no hemos sido tan instruidos, sabemos como base que están los mandamientos, ¿verdad? Porque en algunas otras religiones, otras iglesias, se lo memorizan, ¿verdad? Como algo, nada más como algo repetitivo. Entonces los mandamientos son muy conocidos. Al igual que este joven, a lo mejor algunos de nosotros hemos guardado los mandamientos desde nuestra juventud, al igual que este joven. Dice el versículo 21 que Jesús, mirándolo a este joven, le amó. Le amó. Y él sabía que era verdad, que desde joven había guardado esos mandamientos. Entonces, pero como ante Dios, mis amados hermanos, no podemos ocultar nada. Podemos ser personas ejemplares ante la sociedad, podemos ser personas ejemplares dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra familia, dentro de la congregación. Pero si en nuestro corazón hay algo oculto, algo que no es agradable ante los ojos de Dios, Él lo sabe. Y era verdad que este joven había guardado los mandamientos toda su juventud, pero Jesús sabía que había algo más en su corazón que Él no le había entregado, gloria a Dios.
A Dios no lo podemos engañar. Ante Dios estamos todos al descubierto, mis amados. Ante Dios no existen máscaras. Dios conoce realmente cómo somos. A Dios no lo vamos a convencer con nuestras faldas largas, mis amadas. A Dios no lo vamos a convencer con nuestros sacos y con nuestras corbatas, ¿verdad? Nos miramos muy bien, sí, aparentamos pureza, pero el Señor conoce mucho más allá, adentro de nuestra ropa. Ante el Señor estamos al descubierto, mis amados. A Dios no le convence mi manera de hablar y tampoco le convence cuánto conocimiento bíblico yo tengo. Porque Dios nos conoce, ¿verdad? Incluso sabe lo que va a salir de nuestros labios antes de que hablemos. Dígame si no nos conoce. Así que no tratemos de engañar al Señor. En este caso, Jesús sabía que el joven había guardado y que conocía los mandamientos, pero también sabía que había algo arraigado en su corazón que no estaba bien. Entonces a Dios no le convence nuestro uniforme y tampoco le va a convencer nuestro diezmo y nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque pudiéramos llegar a pensar que con diezmar una buena cantidad o con ofrendar una buena cantidad o incluso con hacer obras de caridad ya tenemos el cielo ganado, pero no es así, mis amados. Podremos engañar a todo mundo, pero no a nuestro Dios que todo lo conoce. Entonces todo esto es muy necesario, ¿verdad? El ofrendar, el diezmar, el hacer obras de caridad, claro que sí, pero eso no nos va a salvar. Todo esto es necesario para el mantenimiento de la obra del Señor. Pero sabe que con nada de esto podremos comprar nuestra salvación, gloria a Dios. Así que seamos realistas. El Evangelio, mis amados, todos sabemos que no es un listado de reglas que se tienen que cumplir, es mucho más que eso, mis amados. El Evangelio no es un disfraz de benevolencia con el cual podemos impresionar a la gente y a Dios. El Evangelio tampoco es un drama, ¿verdad? Porque no vamos a la iglesia a llorar y a hacer drama, a fingir lo que no estamos sintiendo, ¿verdad? Si nosotros vamos a la iglesia y somos ministrados por el Espíritu Santo y nos quebranta y lloramos, es bajo el poder del Espíritu Santo. No podemos ir a fingir algo que no estamos sintiendo. El Evangelio no es un listado de reglas, no es un listado de requisitos que tenemos que cumplir para poder estar dentro de. El Evangelio, mis amados, es un cambio de vida completamente. Es mucho más que un simple cambio físico. El Evangelio es un cambio de vida, mis amados. En Efesios 4:22, la palabra de Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Cómo podemos interpretar este versículo, verdad? Una vez estando dentro del Evangelio, si es verdad que hemos tenido una entrega, si es verdad que hemos tenido un encuentro personal con Dios, entonces todas esas prácticas, las viejas prácticas, las viejas costumbres, las cosas malas que estábamos acostumbrados a hacer, a eso se refiere al decir el viejo hombre, la persona que yo era antes. Debemos despojarnos y dejar todo porque nos dejábamos dominar por los deseos engañosos. Efesios 4:23 nos dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Todo alrededor, mis amados hermanos, indica que el Señor vendrá pronto por su iglesia, mis amados. No lo tengamos por tardanza. Hay una porción bíblica que a mí me gusta mucho porque Jesús no era una persona que se andaba con rodeos. Jesús no se ponía a pensar que si decía esto iba a lastimar a estas personas o si decía aquello iba a lastimar al otro grupo. No, Jesús decía las cosas tal y como las tenía que decir sin importarle si a alguien hería sus sentimientos. Había muchas personas que se incomodaban con lo que Jesús decía, pero él igual lo decía. Entonces, en base a esto, ¿verdad? Él no se expresaba con vanas palabrerías, él no andaba estudiando lo que había de decir para que no se molestara a la gente. Jesús era directo.
Y él usaba las parábolas para que pudieran comprender con ejemplos reales lo que quería enseñarnos. Entonces Jesús nos cuenta en Mateo que en el capítulo 16 que Jesús contesta directamente a los fariseos porque vinieron a provocarle. Sabemos que Jesús sufrió esta persecución, ¿verdad?, de todos aquellos religiosos que querían hacerlo caer en errores, ¿verdad?, para acusarle. Entonces dice que los fariseos vinieron a provocarle. Incluso Jesús les llama hipócritas, ¿verdad?, porque les dice que sabían distinguir las señales del cielo, ¿verdad? Hemos aprendido según lo que vemos en el cielo, ¿verdad?, sobre el clima. Les dice que veían por la mañana ellos y ellos sabían si en ese día habría tempestad, y al igual por la noche. Y les dice también, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Entonces todos nosotros tenemos conocimiento y todo nuestro alrededor indica que el Señor está por venir por su iglesia. Que no nos pase lo que a estos fariseos, ¿verdad?, que teníamos el conocimiento y sabían identificar muchas cosas, pero no sabían distinguir las señales. El Señor viene pronto, mis amados. Entonces, que no nos pase lo mismo a nosotros. Todo nuestro alrededor, en base a la Biblia, anuncia la venida de Cristo, mis amados. Así que sigamos clamando fuertemente por la salvación de nuestra familia. Aun cuando no veamos resultados, aun cuando no veamos una entrega en ellos, ¿verdad?, aun cuando sigamos viendo rebeldía, sigamos orando por ellos. Que Dios nos dé la fortaleza para seguir orando por ellos. Orad sin cesar. No desmayemos, mis amados. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, a creer y a seguir clamando para ver a nuestros hijos salvos. Nuestros hijos son de Cristo, mis amados. Clama a mí y yo te responderé, nos dice el Señor. No ignoremos las señales antes del fin, mis amados. Que no nos pase lo mismo que le pasó a estos fariseos. ¿Cómo puede ser posible que en nuestra vida, mis amados, tenga más influencia las tentaciones del mundo, ¿verdad? Comenzamos a recibir, la mayoría de nosotros, enseñanzas bíblicas desde que somos niños. Conocemos el Evangelio, igual que el joven rico, ¿verdad?, que le dijo a Jesús, todo esto he guardado desde mi juventud. Muchos de nosotros también conocemos el Evangelio y conocemos los mandamientos, incluso desde nuestra niñez. Pero, oh sorpresa, ¿verdad?, porque Dios nos está mirando. Y una cosa te falta, le dijo Jesús a este joven. Si bien Jesús sabía que él había guardado sus mandamientos y que le conocía, ¿verdad?, pero sabía que una cosa le faltaba entregar. Y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué haríamos nosotros, verdad? Si Jesús en cierto momento, si Dios en cierto momento nos dijera, sí, yo sé que eres una persona entregada, temerosa del Evangelio, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. El verso 22 nos dice que este joven se afligió por esta palabra que le dijo Jesús. Y entonces, contrario a lo que esperábamos, ¿verdad?, dice que este joven se fue afligido por lo que le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque este joven tenía muchas posesiones. Entonces, tal vez nosotros estemos pensando, yo no tengo tantas posesiones para vender y entregárselo a los pobres. Yo no tengo nada que vender, yo no tengo nada de valor material, ¿verdad? Económicamente puede ser que no tengamos mucho, sino que vayamos al día. Pero es posible que Dios en esta mañana nos esté diciendo, una cosa te falta entregar. Al joven rico le pidió que vendiera sus posesiones porque era lo que él tenía arraigado en su corazón, el amor a todo lo que él tenía. Pero preguntémonos cada uno de nosotros qué haya arraigado en nuestro corazón.
Una cosa te falta, le dice al joven rico. Una cosa me falta entregarle al Señor. ¿Qué será eso que yo no le he entregado al Señor? ¿Qué será eso que a usted le impide entregarle su vida al Señor? En el caso de este joven eran la riqueza, las posesiones que él tenía. Pero ¿qué hay en nuestro corazón que nos impide seguir a Cristo? ¿Qué hay en nuestro corazón que no le hemos entregado al Señor y que nos impide seguirle? ¿Qué es esa cosa que no hemos soltado? Probablemente conocemos también los mandamientos, probablemente conocemos mucho más sobre el Evangelio, pero si hay algo arraigado, si hay alguna raíz de amargura, si hay algo oculto que no nos deja entregarnos completamente al Evangelio, que no nos deja rendirnos completamente ante Dios, el Señor lo conoce. El Señor lo conoce y nosotros también. Así que hagamos un análisis, mis amados. El Señor en esta mañana nos está diciendo, una cosa te falta entregarme. ¿Qué será esa cosa que me tiene estancado? ¿Qué será esa cosa que no me deja seguirle? Que no me deja servirle. ¿Qué será esa cosa tan fuerte, arraigada dentro de mí, que me está estorbando y que no me deja entregarle al 100% la alabanza? ¿Qué será esa cosa tan fuerte, arraigada dentro de mí, que me está estorbando y que no me deja entregarle totalmente mi oración al Señor? ¿Qué está estorbando para que yo le sirva a Dios? ¿Qué es lo que está evitando que yo le entregue mi vida a Dios? ¿Qué es eso más fuerte dentro de mí que me gana y que me impide rendirme ante el Señor? ¿Qué está evitando que yo permita que Dios entre a morar en mi corazón? ¿Qué es eso tan fuerte que tiene mi corazón cerrado como piedra, endurecido, y que no deja que Dios gobierne mi vida? Gloria sea al Señor. Pudiera ser resentimiento, mis amados. Pudiera ser que mi corazón esté lleno de tristeza. Podría ser también que en mi vida haya adicciones. Podría ser también que en mi corazón haya rencor, que haya falta de perdón. Pudiera ser algún sentimiento de abandono también. A lo mejor hay culpa en mi corazón. Puede ser que haya envidia en mi corazón. A lo mejor hay recuerdos que me dañan y que me torturan cada vez que vuelvo a recordarlos. Hay una infinidad de cosas, mis amados. Cosas que a simple vista del ser humano no podemos identificar. Pero como el Señor lo conoce todo, el Señor sabe bien qué es lo que nos está impidiendo el crecimiento dentro de su Evangelio. Dios en esta mañana nos está invitando a soltarlo. Dios en esta mañana nos está invitando a dejarlo ir, a descansar en su presencia, a encontrar reposo en su presencia. Nos está invitando a dejar ir ese estorbo que nos tortura, que nos tiene enfermos mentalmente. Nos está invitando a seguirle, a dejar ese viejo hombre detrás, a dejar ese ser humano viciado y maltratado, y a comenzar una nueva vida en Cristo, mis amados, pero a seguirle, no atados. Nos está invitando a seguirle, pero no atados. Nos está invitando a seguirles y a disfrutar la libertad que Él nos ofrece. Nos está invitando a dejar esas cargas y a seguirle sin nada de todo aquello que nos ha estorbado toda la vida, a servirle como nuevas criaturas, mis amados hermanos. Nos está invitando a sentir el gozo de la vida. Nos está invitando a sentir el gozo de nuestra salvación. Gloria sea al Señor. Porque ¿para qué seguir llenos de cosas que nos pesan sobre los hombros, mis amados? Si al Dios que le estamos sirviendo, si al Dios que le alabamos, al Dios al que le hablamos, al Dios al que le oramos, es un Dios vivo. No es una imagen nada más. No es una imagen de hierro.
No es una imagen de yeso, no es una fotografía pegada en la pared. Al Dios que le servimos es un Dios vivo, que nos escucha, que nos entiende y que nos contesta, mis amados hermanos. Es un Dios que rompe cualquier atadura. Lo único que tenemos que hacer es sincerarnos con Él y entregarle todo aquello que nos está estorbando. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. A veces cometemos tantos errores y le entregamos nuestra confianza a personas que no son discretas, a personas que más adelante nos van a traicionar y van a salir lo que hemos confiado, lo que les hemos confiado. ¿Por qué no confiar en Dios antes que en cualquier hombre o que en cualquier mujer? Dios es un Dios que pudre los yugos y que rompe las ataduras. Es un Dios que bajo el poder del Espíritu Santo pudre toda aquella ligadura que nos tiene atados al pecado. Dios puede romper con eso. Es un Dios que nos da libertad. Libertad, mis amados hermanos. No podemos estar presos de los recuerdos. No podemos estar cargando toda la vida con las cosas negativas que hemos pasado. Dios nos quita ese sufrimiento y esos malos recuerdos. No podemos estar presos de las malas experiencias. ¿Cuántas cosas hemos vivido durante nuestra vida? ¿Cuánta gente nos ha herido? ¿Cuánta gente nos ha lastimado? ¿Cuánta gente nos ha faltado al respeto? No podemos ir cargando con todo eso en nuestra mente. No podemos ir por el mundo cargando con todo eso en nuestro corazón, porque entonces vamos a ser personas llenas de amargura. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en el Evangelio. Gloria a Dios. Hay plenitud, hay paz y hay gozo en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Este joven rico no quiso dejar lo que tenía arraigado en su corazón. Este joven rico no quiso dejar lo que él amaba. Pudo más el amor a sus posesiones. Aquí nos damos cuenta que de nada le valió tener el conocimiento de los mandamientos. Si había algo, una sola cosa que estorbaba, que era el amor a las posesiones. Fue más fuerte su amor a las posesiones. Entonces Jesús aprovechó lo que pasó para enseñarle en aquel momento a sus discípulos lo difícil que es la salvación a quienes confían en las riquezas. ¿Para qué será que le dijo Dios a sus discípulos que era más, por qué será que le dijo Dios a sus discípulos que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos? Porque quienes confían en las riquezas, mis amados, creen que con las riquezas pueden comprarlo todo. Y sí, en término general podemos decir que pueden comprarlo todo, pero todo lo material. Pero hay cosas que no son materiales y que no pueden comprarlas con dinero. Compran todo tipo de caprichos, compran grandes mansiones, tienen los mejores autos, se acompañan de mujeres hermosas, viajan alrededor del mundo, alimentando los deseos de su carne y no se sacian. Pero hay varias cosas que la riqueza no puede comprar. Ellos no pueden comprar el amor de una persona. No pueden comprar la salud. ¿Cuántos millonarios mueren solos en medio de sus riquezas? Gloria a Dios. Tristemente se dan cuenta tarde que realmente lo que tiene valor en la vida no solo que pueden comprar con su dinero, ¿verdad? Pero tristemente se dan cuenta hasta el final de su vida, hasta que ya desperdiciaron su vida en los deleites de su carne. Entonces hagámonos una pregunta: ¿será que nosotros estamos haciendo tesoro en el amor de nuestra familia? ¿Estamos amando como debemos amar a nuestro esposo? ¿Como debemos amar a nuestra esposa?
Estamos amando a nuestros hijos como debería de ser. Les estamos dedicando tiempo o estamos tratándolos como si fuéramos enemigos de ellos. ¿Hace cuánto que no abrazamos a nuestros hijos, mis amados? ¿Hace cuánto que no nos sentamos a platicar con ellos? ¿Hace cuánto que no les prestamos atención? Que no les escuchamos. ¿Y será que solamente somos órdenes y regaños para con ellos? Recordemos que son seres humanos y que aunque estén bajo nuestra autoridad, tenemos que mostrarles amor. Nuestros hijos tienen que aprender que hay cosas que tienen mucho valor en la vida, más que lo que podamos proveerles económicamente. Una cosa más que no pueden comprar las riquezas es la salvación de su alma. Podrán gozar de todo mientras estén en la tierra, pero les espera una eternidad en el infierno. Esa es la realidad, donde todo el dinero que tuvieron en la vida no les ayudará. Yo conocí una persona que me decía, no, yo no voy a tu iglesia porque ¿cómo hablan del infierno? ¿Por qué todo el tiempo están hablando del infierno? Pues porque existe. Y si no aceptamos a Dios en nuestro corazón, ese va a ser el lugar de tormento eternamente. Entonces es una responsabilidad y un deber de la iglesia hablarnos con la verdad. No vamos a estar engañando a la gente y predicando y diciendo que el infierno no existe cuando la Biblia lo menciona. Seguramente ese fue el destino del joven rico, yo no lo sé, que guardó todos los mandamientos, pero no pudo seguir a Jesús por el amor que le tenía a lo material que poseía. Pero como en la viña del Señor hay de todo, mis amados, hay gente que rebelde, que no se somete. Hay gente humilde que obedece al Señor. Hubo otros que, al contrario de este joven, dejaron todo para seguir a Jesús. Nos dice el verso 28 que Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió en el versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por causa de mi nombre y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, dice. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que el Señor lo llena todo. Y el Señor compensa, nos recompensa por todo aquello que le vayamos a entregar. El Señor no se queda con nada. Nos gozamos en Dios. Nuestra vida está con la confianza en Dios. Es un deleite, mis amados hermanos. Nos cuesta un poquito de trabajo físicamente servir dentro de la obra del Señor, porque tenemos un trabajo secular, ¿verdad? Y somos carne, este cuerpo se cansa. Es difícil, nos cuesta, hay que esforzarse para poder servir un poquito dentro de la obra del Señor. Pero el Señor sabe el esfuerzo que estamos haciendo. A pesar de ese cansancio, a pesar de esas dolencias, el servir dentro de la obra de Dios, hacer algo para el Señor, es un deleite para nuestro espíritu y para nuestra alma. Pero hay otra parte, ¿verdad?, de nosotros, los conocedores del Evangelio, que no deja de causarnos tristeza, que es el rechazo a veces de nuestros propios familiares. Es una contrariedad, ¿verdad? Mientras hay uno que nos ama y que nos recibe con los brazos abiertos, muchos de nosotros somos aborrecidos por creer en Dios. Hemos escuchado testimonios de algunos de nuestros hermanos que cuando le han entregado su vida a Dios fueron expulsados de sus casas, ¿verdad? Fueron rechazados por su propia familia de sangre. Entonces aferrémonos a las promesas de Dios, mis amados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo,
Jehová me recogerá, gloria sea al Señor. Si alguno de nosotros está sufriendo por causa de Dios, por causa de seguir a Dios, por causa de creer en la palabra de Dios, Dios lo sabe. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece para poder continuar. Pero las dificultades que aquí estamos pasando en vida, las dificultades que estamos sobrellevando cada uno de nosotros, no son nada comparadas con el sufrimiento que tuvieron que vivir los apóstoles en aquel tiempo. Ellos sí siguieron a Jesús hasta costarles la muerte, mis amados. Dieron su vida, pero no negaron ser seguidores de Jesús. Y esto no se limita solamente al tiempo de los apóstoles, mis amados. Aún en este siglo, aún en este tiempo, hay persecución. No seamos como este joven rico que se perdió su alma aún conociendo los evangelios, gloria a Dios. No sea que se pierda nuestra alma aún conociendo el evangelio de principio a fin, mis amados. Una cosa te falta, le dijo Jesús al joven. Una cosa te falta. Sería una gran tristeza haber pasado nuestra vida congregándonos dentro del templo, yendo a todas las predicaciones, escuchando noche tras noche las enseñanzas de nuestro pastor y no haber abierto nuestro corazón, no haberle dado lugar al Espíritu Santo, no haberle dejado dirigir nuestra vida, tomar la Biblia como un simple libro, tomar el Evangelio como cualquier otra teoría de ser humano. He aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que no esperemos hasta el final de nuestra vida, mis amados. No seamos como este joven rico que amó más sus bienes. No sea que una mañana despertemos buscando a los nuestros y ya se los haya llevado el Señor. No vaya a ser que mañana el Señor venga, ¿verdad? O que esta noche nos levantemos mañana y no encontremos a nuestros padres o no encontremos a nuestros hijos porque el Señor ya se llevó a su iglesia o a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Una cosa te falta, nos dice el Señor esta mañana. Hagámonos la pregunta personal cada uno de nosotros, mis amados. ¿Qué me falta entregarle al Señor? ¿Qué hay dentro de mí que me tiene atada? ¿Qué hay dentro de mí que me tiene atado y que impide que yo me rinda ante la presencia de Dios? Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas virtudes, podemos tener muchas habilidades, pero si hay algo en nuestro corazón que al Señor no le agrada, no creo que lo pase por alto. Así que, mis amados, vamos a orar para que sea Dios ayudándonos a retener esa palabra, ¿verdad? Que quebrante la dureza de nuestro corazón. La palabra de Dios no es como cualquier libro. Me decía una amiga la semana pasada, ya no me digas, me dice, yo no sé qué tú tienes, que cada vez que hablo contigo me haces llorar. Y yo le dije, es que no es lo que yo te estoy diciendo. No es un poder que tengo yo. Es el efecto que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Si hablamos palabra de Dios, si lo que le estamos diciendo a alguien está basado en la Biblia, esa palabra tiene poder. Pero no es por mi mérito, no es porque yo tenga la habilidad de hacerte llorar. Una vez que la palabra sale de nuestra boca, hace efecto en nuestras vidas. Y el Señor sabe la necesidad que tenemos. Y el Señor sabe qué es lo que les vamos a decir que esta persona está necesitando. Pongámonos en las manos de Dios. Analicemos nuestras vidas, ¿verdad? Y pongámonos al servicio de Dios. Con todo y nuestros errores, yo le decía a mi amiga, es que no soy yo. Yo estoy llena de errores. Yo estoy llena de faltas. Nuestros pastores están llenos de errores. Los evangelistas. Nuestros hermanos en Cristo estamos llenos de errores. Si nosotros predicamos no es porque seamos perfectos.
sino porque Dios necesita que su evangelio siga siendo predicado. Y nosotros somos instrumentos en sus manos. No es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo pueda decir. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es un simple libro, no es un libro cualquiera. Así que oremos, mis amados, para que Dios nos use dentro de su obra, que nos use no para vanagloria, que nos use no para ser conocidos, sino que nos use para ser de bendición para otras personas y para ser de edificación. Si el Señor le ha dado un don, si el Señor le ha dado alguna habilidad, pongámoslo en acción para bendecir a otras personas y para que su iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Te agradezco, Padre, porque me has permitido, Señor, ponerme a tu servicio. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que este mensaje sea de bendición para todo aquel que decide escucharlo, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder, que tu palabra no retorna vacía, Señor. No estamos buscando, Padre, ser reconocidos, Señor. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras faltas, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Padre. Señor, que este mensaje, Padre, nos haga reflexionar y nos haga darnos cuenta si estamos actuando mal, Señor. Solamente tú conoces de qué manera vivimos, Señor. Solamente tú conoces de qué manera nos comportamos ante la sociedad. Solamente tú conoces lo que hay arraigado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bendición para otros. Ayúdanos a ser un ejemplo, Señor, y a honrarte con nuestro comportamiento. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en la vida de nuestro hermano Alfonso, Señor, que seas tú ayudándole a sobrellevar este vacío que han dejado la muerte de sus padres, de la misma manera, de la vida de mi hermano Mario Hernández por la muerte de su padre y de su hermano, Señor. Que fortalezcas a mi hermano Pastor, Señor, por la pérdida de su esposa. Te pido, Padre, por todo aquel que está sufriendo alguna enfermedad, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote, mi Rey, que si es tu voluntad, Señor, seas tú obrando esa sanidad, Señor. Tú eres nuestro doctor de doctores, tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Que no dejemos de alabarte, que no dejemos de glorificar tu nombre, sea lo que sea que estemos pasando, Señor, que tu alabanza esté de continuo en nuestros labios. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, gracias por acompañarme. Es una bendición saber que hay alguien más de aquel lado. Sé que están en sus responsabilidades, algunos trabajando, algunos cocinando, algunos limpiando, pero gloria a Dios porque siempre hay personas dispuestas a recibir su palabra. Qué mejor que comenzar la semana, ¿verdad? Escuchando lo que Dios quiere enseñarnos. Mando saludos y bendiciones a las personas que me acompañaron. Que Dios te bendiga. Francisco Salazar, bendiciones y saludos a la gente de Ciudad Juárez, México, a la hermana Oli de la Paz, a la hermana Esmeralda Rodríguez, Estéreo Liberación, Dios bendiga y prospere a mi hermana Betty por su servicio, a Princesa Melende, Dios me le bendiga, a la hermana Carla Calles, a Panchita Robles, Dios le bendiga, Francis, gracias por las tortillas que me llevó, Dios me le bendiga, el hermano Jonathan Castro, que está trabajando, pero siempre está ahí pendiente de la palabra, a Flores Rosales, Dios me la bendiga, hermana, hace mucho que no la veo en la iglesia. A la hermana Alberta, Dios me la bendiga. A la hermana Ena, Dios le bendiga, sierva adelante. La hermana Carla Calles. Hermana Isabel Vasco, Dios le bendiga y prospere donde quiera que ande. A la hermana Cecilia Rodríguez, Dios le bendiga, sierva. A mi hermano Isaí Solís. Hermano Jonathan Castro.
Gloria a Dios. Mi esposo Eduardo Suchite, a Sofía Lucio, Dios la bendiga. Muy pronto, primeramente, Dios le dará la victoria y le sacará de esa situación que está viviendo. A Jesús Leighton, Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos. Gracias por estar al pendiente. No de lo que yo diga, sino de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Que tenga un día bendecido. Por la tarde le corresponde a mi hermano José Ángeles traer la meditación de la palabra. Y mañana hay culto de niños. Dios me les bendiga. Que tengan una semana bendecida y que el Espíritu de Dios more siempre y que sea el centro de cada hogar. Dios me les bendiga.